Hola maestros y maestras, hoy les traigo un pequeño video acerca de los niveles de la mente. Esto lo traigo debido a que uno de ustedes me comentó que quería un video de esto y con gusto le respondo. Aquí está el usuario. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacerlo sencillo, simple y corto. Esto es lo que se cree, porque realmente los estudios científicos han comprobado que es un hecho hasta cierto punto, pero de hecho, bueno, ellos hablan de una mente consciente, una mente subconsciente y luego sigue un inconsciente. Imaginemos que esto es un iceberg. Entonces, nosotros lo que vemos es esta pequeña parte. Esto lo podemos recordar, pero esto es algo que está reprimido, que está muy guardado en el fondo de ti mismo, de tu ser. ¿Por qué digo que esto es lo que se cree? Es debido a que incluso a través de la historia místicos ya decían que había varios niveles de profundidad de nuestra mente, que no es simplemente esto es así, no es tan sencilla. La mente es todo un misterio, es un universo mismo. Por lo tanto, los místicos en la antigüedad, ellos no creían que había tres niveles, ellos creían que incluso había siete, nueve o hasta más. Pero basémonos en lo que se cree hoy en día, en lo que está más comprobado. La mente consciente es un reflejo del subconsciente. De cierta manera, el consciente es lo que tú estás aquí analizando cosas. Si tú vas a realizar un análisis de una situación en este momento, lo haces con el consciente. Si tú vas a tener deseos, gustos o elecciones, lo harás por medio de esto. En el subconsciente podemos poner un ejemplo de a qué se refiere con que es una parte que puedes recordar. Eso se refiere a que puedes decir, ¿de qué color eran los ojos de mi mascota? Son recuerdos que tienes y que puedes acceder. Son recuerdos sencillos. ¿Cuál es el cumpleaños de fulanito? ¿Cuál es, no sé, cuál es la respuesta que puse en el examen el día de ayer? ¿Cuál es mi canción favorita? ¿Cuándo se descubrió tal país? ¿Cuál es la capital de tal? Bueno, etcétera. Digamos que el subconsciente es la memoria, es aquello a lo cual tú puedes acceder para recibir alguna información, pero el inconsciente, donde es o se cree que es el 95% de tu mente, es donde está lo reprimido, lo oculto, información desde niñez, quizás desde la panza de tu madre, quizás de... Algunos creen que ahí está tu alma, algunos creen que en esta parte del inconsciente está recuerdos de vidas pasadas, quizás recuerdos de, de supervivencia también. Por ejemplo, un cierto miedo irracional que tú tengas a los perros y tú, si tú te preguntas por qué lo tengo y dices, no sé, ese no sé, él sí lo sabe. Solo que lo has reprimido. Quizás cuando tenías 2, 3 años, un perro te ladró o estuvo a punto de morderte y tus papás te protegieron y tú ya no te acuerdas. Entonces ya de adulto empiezas a tener ciertos miedos que no sabes por qué están ahí. Casos de temas inconscientes es cuando tienes sueños recurrentes y no sabes por qué, cuando tienes miedos irracionales, como lo había dicho, un miedo a la oscuridad, un miedo a los aviones, un miedo a las alturas. Igualmente aquí están las pesadillas. Bueno, digamos que esta parte es el 95% de tu mente. Entonces, si aquí tienes el 5% entre estos, pues realmente eres libre, viene la pregunta. ¿Qué tan libres somos? Es debido, o sea, es necesaria la pregunta. Si tú crees que tomaste la decisión de estar con tal pareja
por este 5% estamos muy equivocados. Lo tomó él la decisión. Y esto se puede trabajar por medio de hipnosis, por medio de programación neurolingüística, por medio de repeticiones, por medio de hablarte al espejo. Puedes empezar a meterte nueva información. Si tú ves que no tienes éxito, si tú ves que siempre te encuentras a las mismas parejas, hay que revisar tu inconsciente y cómo acceder a él. Realmente dicen que no se puede, a menos que lo hagas con hipnosis. Dicen que es una manera de acceder a él. Otra manera de acceder de ladito, digamos, es por medio de entender tus sueños. Pero el inconsciente, digamos, que se manifiesta en tu mundo, o al menos eso se cree en el ámbito, digamos, místico, espiritual. Es que el inconsciente lo estamos viendo afuera. No necesitas profundizar tanto, sino ver qué te rodea, de qué personas te rodeas, de qué familia, de qué amigos, de qué situaciones, qué cosas se repiten en tu vida. Eso nos habla de qué información hay aquí. Incluso se cree que esta información viene de ancestros, viene de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y que se ha ido transmitiendo hasta lo que eres tú. Por ejemplo, que un abuelo haya sufrido mucho por la pérdida de un negocio, quizás el nieto podría tener cierta información grabada con cierto miedo a hacer negocios para evitar la pérdida, digámoslo así. O quizás alguna abuela sufrió violencia, algún nieto lo puede acarrear y buscar personas violentas. O de lo contrario, buscar personas muy tranquilas. Toda la información inconsciente, digamos que no se puede medir, pero por lo que se cree es inmensa. Los místicos siempre, a través de la historia, a través de sus palabras, siempre nos han dicho: conócete a ti mismo. Y sí, es importante ahondar en uno. Medita, reflexiona, pregúntate por qué tomas las decisiones. No dejes que tu piloto automático que están acá lo haga por ti. Y toma la mayor conciencia que puedas de cada acto que haces o que dejas de hacer. Hay personas que tienen acá un programa de autosabotaje. Entonces, a la primera que quieren mejorar su vida, ellos mismos se ahogan. Van y inconscientemente pierden su dinero, o inconscientemente se golpean una rodilla, o inconscientemente buscan una persona que los maltrate, o bueno, infinitas razones. Es muy importante darnos cuenta de qué tenemos dentro de nuestra mente. Eso lo sabremos meditando, reflexionando y preguntándonos mucho por lo que hacemos o dejamos de hacer, y viendo de qué te rodeas, qué situaciones se repiten, qué sueños tienes, viendo cómo está tu vida. Debes de observar, más que nada ser muy observador. Bueno, maestros y maestras, espero que esto haya quedado un poco más claro. Bueno, al final de cuentas parece un tema sencillo, pero la mente en sí es todo un misterio. Espero verlos próximamente y los invito a que compartan, que den like, que se suscriban para que esta comunidad siga creciendo en beneficio de todos. Hasta pronto.